Hola, soy el arquitecto Roberto Serrentino y quiero darles la bienvenida a esta materia. Voy a contarles acerca de los objetivos, contenidos y procedimientos para el dictado de la misma en este contexto tan particular de enseñanza a distancia. Esta asignatura tiene como objetivo principal aprender las herramientas básicas de modelado digital en 3 dimensiones con los sistemas Rhinoceros y ArchiCAD a través de un ejercicio de diseño arquitectónico. También abordaremos conceptos de renderizado, esto es, la simulación de escenas arquitectónicas mediante la aplicación de materiales, luces y entornos a los objetos modelados. Estudiaremos 3 escalas de abordaje: el contexto, que es el ambiente inmediato al espacio donde se inserta el edificio, o sea, el objeto arquitectónico principal a modelar en el contexto elegido, y el local, que es el objeto de menor escala que se encuentra dentro del edificio. Ocasionalmente puede estar fuera del edificio. El hilo conductor para el aprendizaje de las técnicas digitales de este curso es el proceso proyectual arquitectónico, lo que significa que a través de un ejercicio de diseño sencillo iremos aprendiendo las técnicas y procedimientos digitales. El tema a desarrollar será un pabellón de exposición y venta de productos, que es la escala del edificio, que contiene stands o puestos de exposición y venta, que es la escala del local, y está inserto en un espacio público tipo plaza, que es un sector urbano genérico en este caso, que es la escala del contexto. Cuando digo genérico me refiero a que no es un espacio que existe en la realidad, sino que es un contexto que nosotros proponemos para adaptar el edificio al mismo. Habría que comenzar preguntándose qué es un pabellón. Y pabellón proviene del latín papilio, que significa mariposa, más parecido a la palabra en francés, papillon. En el medioevo se designaba así a la tienda de campaña del señor feudal. La analogía con el insecto vendría del aspecto suntuoso de las tiendas medievales del amo. De ahí el concepto de una estructura ligera, pero agradable, creada sobre un espacio abierto. ¿Qué es un pabellón arquitectónico? A lo largo de la historia, las instalaciones efímeras y los pabellones representaban un momento específico de la arquitectura. Algunos pabellones han resultado tan relevantes que rompieron con su cualidad efímera para quedarse permanentemente y ser una expresión ejemplar de algún momento en la historia, como ocurre con el pabellón alemán en Barcelona diseñado por Mies van der Rohe. La evolución de materiales y técnicas constructivas ha permitido desarrollos morfológicos impensados hasta hace pocos años. Este pabellón que vemos en la foto es un pabellón de bambú que promueve el diseño ecológico, creando un espacio público que tiene 475 postes y telas tensadas. Con el tiempo, como digo, los pabellones han ido evolucionando a la par que evolucionaban los materiales. Estas imágenes de la fotografía muestran al pabellón Arboskin, donde la arquitectura a la vez es efímera y sustentable. Ha sido construido en Stuttgart, Alemania, utilizando un material que es un biopolímero reciclable, desarrollado por investigadores del ITKE, que es el Instituto de Estructuras Construibles y Diseño Estructural. Una de las mejores muestras de arte y arquitectura es la Serpentine Gallery. Es una de las más visitadas del mundo, está ubicada en Londres. Cada año el público se deleita con las propuestas contemporáneas convocadas por este programa, que invita a participar a los más renombrados arquitectos para construir un pabellón que adorna los jardines Kensington de la galería por un periodo de aproximadamente 4 meses. Este pabellón que vemos en la foto es una propuesta realizada por Ingels, que es el director de la oficina BIG. El pabellón Serpentine de Barke busca generar efectos visuales que involucren al público y lo inviten a explorar la estructura. Se caracteriza por la irregularidad de las formas, las ondulaciones y los juegos de luz y opacidades que nacen en la fibra de vidrio y en la resina de sus materiales componentes. Otros pabellones de la Serpentine Gallery en Londres son los que se ven en la foto. La Serpentine Gallery
comenzó en el año 2000 en los jardines Kensington. La primera arquitecta en participar fue Zaha Hadid. Acá muestro algunas de las fotos aleatoriamente, sobre todo para mostrar las formas de algunos pabellones que tienen que ver con la arquitectura contemporánea, con formas orgánicas, también llamadas formas de la complejidad. ¿Y por qué muestro este tipo de cosas? Porque lo que vamos a hacer al aprender las técnicas digitales es trabajar con un programa, el programa Rhino, que nos permite trabajar con facilidad con formas complejas. Es decir, vamos a proponer que ustedes desarrollen formas orgánicas, complejas, del estilo de las que se ven en las fotografías. Hay diferentes formas y materiales, como dijimos. Asimismo, hay diferentes estructuras. Por ejemplo, acá tenemos una estructura inflable y también podemos decir que se construyen pabellones con materiales reciclados, otorgando originalidad a las propuestas. Habría que definir qué es un pabellón arquitectónico para saber con qué vamos a trabajar. El concepto de pabellón arquitectónico admite varias definiciones. Podríamos decir que son espacios independientes protegidos bajo un gran techo, o podemos decir que es un espacio de gran tamaño, pero temporalmente breve, que puede o no constituir un edificio cerrado. Es el lugar de encuentro de dimensiones adecuadas para realizar exposiciones, espectáculos y otros eventos. Las características de un pabellón son las siguientes. Una cubierta envuelve todo el edificio, pero se destaca el acceso, que está jerarquizado. Admite subespacios protegidos por la cubierta con independencia funcional y a su vez efímeros, por ejemplo, stands de exposición y ventas. Los niveles, si hubiera más de uno, están integrados espacialmente y vinculados mediante rampa o escalinatas. Los subespacios admiten presentaciones interactivas, permitiendo a los visitantes explorar y descubrir diferentes experiencias espaciales y sensoriales. Un recorrido claro e indubitable permite transitar todo el espacio visitando los subespacios. La forma supera los límites de creatividad tradicionales, ofreciendo diseños de vanguardia, formas orgánicas complejas. Este ejemplo que vemos acá es el pabellón de los Emiratos Árabes para la Expo Dubai 2020, realizado por Santiago de Calatrava. La Expo Dubai 2020 iba a realizarse a partir del mes de octubre y tendría duración hasta el mes de marzo de 2021. A la fecha no sabemos si se va a concretar o no, pero lo más probable es que debido a la pandemia que está en curso no se lleve a cabo, al menos por ahora. Pero muchísimas construcciones de esta envergadura ya han sido realizadas, de modo que es muy interesante estar pendientes para ver cuándo se concreta la muestra. Acá les muestro otros pabellones. Por ejemplo, el de arriba a la izquierda es un puente pabellón que está en contacto con el área donde se realizó la Expo Zaragoza en 2008, pero en realidad es un puente y tiene forma de pabellón. Las otras fotos muestran el pabellón de América Latina. Ustedes van a observar que siempre aparece algún elemento de arquitectura de la complejidad, sea en la forma, sea en la textura, sea en el uso de los materiales, o la posibilidad de tener imágenes nocturnas e imágenes diurnas que cambian sustancialmente la presentación del aspecto que tiene el pabellón. Hablemos un poco de la materia. Técnicas Digitales 2 está compuesta por 3 unidades temáticas. Suele desarrollarse en 14 semanas, pero esta vez solamente contamos con 10 semanas, debido a la reprogramación por la pandemia y la no presencialidad. ¿Cuáles son las 3 unidades temáticas que abordamos? La primera es modelado arquitectónico 3D. Utilizamos el sistema Rhinoceros 6 y se aprende a modelar formas complejas de carácter orgánico con tecnología NURBS. La que sigue es la unidad referida a renderizado. En esta ocasión utilizaremos el mismo sistema Rhino 6 que cuenta con todos los atributos principales para incorporar luces, materiales, cielos, entornos, etc. Aquellos que cuenten con máquinas más potentes podrán utilizar un programa que se llama Twinmotion,
del cual también vamos a dejar material en el aula virtual para que puedan tener acceso a él. Por último, la unidad 3 se refiere a modelado paramétrico mediante sistemas BIM. Se utiliza el sistema ArchiCAD 23 y en esta ocasión va a tener carácter informativo la última semana de dictado por lo reducido del tiempo con que contamos. La materia va a comenzar con el desarrollo de la unidad temática MA3D, es decir, con modelado arquitectónico tridimensional utilizando el programa Rhinoceros. Rhino tiene la particularidad de trabajar con NURBS. Es una sigla en inglés que significa Non-Uniform Rational B-Splines, que traducido significa polilíneas suaves de base racional no uniforme. Es un modelo matemático utilizado en computación gráfica para generar y representar curvas, superficies y modificar sólidos. La edición de curvas y superficies NURBS es altamente intuitiva. Trabaja con puntos de control que se encuentran conectados a la curva o a la superficie y actúan como si estuvieran vinculados mediante una gomilla o banda elástica. Acerca de modelado arquitectónico 3D en particular, va a estar compuesto por 3 submódulos temáticos. El primero es operaciones booleanas, también conocido como CSG o geometría constructiva de sólidos. El segundo es operaciones con curvas y superficies, que se refiere a la construcción y reconstrucción de objetos NURBS. Y el tercero, operaciones avanzadas, donde se ven herramientas complementarias para proporcionar un manejo más evolucionado con otras herramientas de modelado 3D. Cada uno de estos submódulos temáticos conlleva entrenamiento mediante un conjunto de videotutoriales que están en el aula virtual y la presentación de un trabajo práctico. Al finalizar el módulo MA3D, con los 3 trabajos prácticos aprobados, se desarrollará un trabajo con carácter de evaluación parcial. Con respecto al contexto, como suele ocurrir en la realidad cuando una institución gubernamental o privada toma la decisión de realizar un emprendimiento de esta naturaleza, comienza por elegir el predio. Habrá varios terrenos posibles, de los cuales cada alumno deberá elegir uno para el desarrollo de su proyecto. Los modelos de los terrenos están disponibles en el aula virtual y si lo desean pueden proponer modificaciones respetando las características y dimensiones generales asignadas. Acá les muestro diferentes terrenos con entorno. Ustedes van a ver que la diferencia consiste en la dimensión de las manzanas, en la dimensión del espacio destinado a estacionamiento y también en el diseño de los elementos que constituyen ese entorno como detalles urbanos de veredas, espacios verdes y demás que están en cada una de las propuestas de terreno. El que está a la derecha es un terreno al que llamamos, entre comillas, terreno limpio, porque no tiene ningún diseño al interior del terreno, salvo ese espacio destinado a estacionamiento transitorio. Acá les muestro algunos ejemplos de terreno con el edificio o el estilo de edificio, la dimensión y proporción del edificio que se espera que ustedes incluyan en el terreno. También aquí está el link para descargar terrenos con entorno, que sería el link que va a estar disponible en el aula virtual. Este es el que les decía, el terreno limpio, sujeto a propuesta de diseño de cada alumno. La cruz roja que está al medio no es un edificio en sí mismo, sino tomando en una de las dos direcciones un prisma rectangular, estamos viendo cómo ese prisma puede calzar tanto a lo largo como a lo ancho del terreno. Son las dos posiciones posibles del prisma que se supone encerraría el espacio en donde estaría contenida la forma compleja que ustedes propongan. Acá les muestro un render con un modelo de pabellón incluido que contiene algo de diseño del entorno propiamente del terreno. Luminarias, se incluyen veredas, puede haber fuentes con agua, puede haber carteles, estacionamiento con autos, personas, etc.
Les decía que el módulo MA3D va a trabajar en particular con formas orgánicas, de modo que acá paso a mostrarles algunas fotografías de lo que entendemos por formas orgánicas. Las NURBS que les mencioné facilitan enormemente el trabajo con este tipo de formas de la complejidad. Tanto al exterior como al interior se puede proponer formas orgánicas. Algunos ejemplos: rampas helicoidales, rampas conectadas, cielos rasos luminosos porque tienen aberturas, superficies translúcidas, etc. Más formas exteriores orgánicas. Este es el pabellón alemán en la Expo Milán de 2015. Y también podemos trabajar con formas orgánicas cuando modelamos los stands de exposición, que son los puestos de exposición y venta que están al interior del pabellón. Uno de los módulos que tenemos que desarrollar es ArchiCAD. Acá muestro algunos de los ejemplos de stand con ArchiCAD. A partir del terreno elegido, el alumno deberá plantear la forma del edificio para el pabellón de exposiciones. Pasamos a ver cómo va a ser el procedimiento a seguir para desarrollar el trabajo. A partir del terreno elegido, el alumno deberá plantear la forma del edificio para el pabellón de exposiciones. Desde un punto de vista arquitectónico, deberá tener en cuenta primero la ubicación y orientación del pabellón dentro del terreno. En segundo lugar, la forma del pabellón, que deberá responder a una forma compleja de carácter orgánico, aprovechando la potencialidad del programa Rhino. Una sugerencia de espacio que debería ocupar el pabellón propiamente dicho, o sea el edificio, aproximadamente 30 metros de ancho, 60 metros de largo, 15 metros de altura. Si nos excedemos un poquito en esas medidas o el alumno prefiere plantear un edificio con otras proporciones, por ejemplo de planta circular, no hay ningún problema en que cambien esas medidas, más o menos manteniendo el área que se supone debe estar ocupando, a condición de que calcen perfectamente en el terreno que elijan. El acceso debe estar jerarquizado, es decir, debe haber algún elemento que lo marque indubitablemente por donde se ingresa o por donde se sale. Generalmente un acceso jerarquizado no es solamente el pórtico que lo marca, sino también debe haber un espacio de transición que puede o no ser cubierto, pero por lo menos se debe contar con un espacio que invite a ingresar al edificio. Otra cuestión que debemos tener en cuenta es la forma y posición de 1, 2 y hasta 3 entrepisos según el proyecto de cada uno. Y deben estar integrados espacialmente con la planta baja. Aquí vemos algunos ejemplos. En los de arriba vemos que hay 2 entrepisos, uno encima del otro, en este caso a la izquierda y en este caso a la derecha. Son formas complementarias una con respecto a la otra. Es decir, si yo juntara los entrepisos que están aquí con los que están aquí, cerrarían completamente la planta. En este caso, la integración es de ambos con el mismo espacio de planta baja. Pero en los ejemplos que se ven acá abajo, están cruzados. Entonces, el primer nivel está integrado con planta baja, pero el segundo nivel está integrado con el primer nivel. Y una vez más, acá en los ejemplos que se muestran, están cruzados. Luego tenemos que proponer forma y posición de una circulación vertical a partir de 3 alternativas que proponemos. Por ejemplo, podría haber un núcleo de ascensor y escaleras, que en realidad sería lo más sencillo si consideramos un prisma que contenga ambas cosas sin entrar demasiado en detalle en todo lo que contiene ese prisma. Pero sí habrá que diseñar cómo se entra, o sea, la puerta al núcleo. Habrá que tener en cuenta la ubicación precisa. Luego podemos tener una rampa. Una rampa que tiene varias alternativas, puede ser una rampa recta, puede ser una rampa helicoidal de acceso a los entrepisos. Y mejor todavía si proponen rampa y escaleras. Habrá que tener en cuenta que los espacios sean apropiados para la ubicación de stand de exposición y ventas, tanto al interior como al exterior del edificio. En general, siempre hay un espacio de transición tanto a la entrada como a la salida, y hay un recorrido
que permite visitar todos y cada uno de los stands que estén al interior del edificio o bien al exterior. El recorrido en general debe ser lineal, recto, curvo, zigzagueante, pero lineal, desde la entrada hasta la salida para asegurar que los visitantes vean toda la muestra y para ejercer control de tickets y por seguridad. El espacio para circular debe ser muy amplio, como mínimo equivalente a la superficie de los stands. Los espacios de transición contienen diferentes servicios, por ejemplo bares y o restaurantes, sanitarios públicos, salas de conferencias, lugares de descanso, juegos infantiles, etc. En este caso, nosotros no vamos a entrar en detalle con todos estos tipos de servicios porque no tenemos tiempo. En 10 semanas, al tener una reducción de 4 semanas, no habrá tiempo de ver todos estos detalles. De modo que plantearemos pabellón, luego el que desee puede también plantear un stand, si no, vamos a proveer nosotros de modelos de stand para que dispongan de los mismos a la hora de renderizar. Se puede usar diferentes métodos de generación de formas orgánicas, por ejemplo, el método del árbol pitagórico. Los stands pueden estar todos bajo un gran techo, o pueden estar divididos en diferentes naves, pero siempre respetando un recorrido. Habrá que tener en cuenta también la representación básica de una estructura portante principal y una estructura secundaria. En los instructivos y en los videotutoriales van a observar cómo se procede en este sentido. La estructura principal y la estructura secundaria puede tener distintos caracteres. En las imágenes de arriba se ve simplemente que la principal está en un sentido y en el sentido perpendicular está la estructura secundaria. En las imágenes de abajo se ve un anillo de compresión en el que descansan las vigas columnas que van del anillo de compresión al suelo y por encima de ello hay una especie de entramado que apoya en la estructura principal y que a su vez sostiene la cubierta. El nivel de detalle a alcanzar en el modelo va desde lo conceptual hasta el modelo detallado para renderizar. El modelo conceptual es la forma básica que permite ir desarrollando gradualmente el modelo hasta alcanzar un nivel de detalle arquitectónico. El nivel de detalle arquitectónico es cuando se tienen en cuenta detalles de carpintería o detalles de texturas o de terminaciones, sobre todo pensando en el render. Acerca del renderizado, tenemos que llegar a un nivel de terminación del modelo que permita presentarlo en el entorno, incluso en algunas de las vistas que permita ver algún stand en relación con el edificio y con el contexto. En esta ocasión vamos a utilizar el mismo sistema con el que desarrollamos el módulo MA3D, o sea, el sistema Rhino 6, que cuenta con todos los atributos principales para incorporar luces, materiales, cielos, entornos. Y como opción van a tener la posibilidad de usar Twinmotion, que es un programa al que pueden adherirse en forma gratuita y es bastante más sofisticado e intuitivo para su uso que el sistema de Rhino. Sin embargo, el requerimiento para poder usarlo es contar con una máquina con una buena potencia, una buena placa gráfica. Les muestro algunas imágenes de renderizado en este contexto. Llegado el momento van a tener una clase de render en la que van a conocer los detalles de cómo proceder para obtener un buen render. Al hacer un renderizado interior, por ejemplo, se sugiere enfatizar el uso intensivo de las nuevas tecnologías y efectos luminosos. Para ello, ya desde el modelado, hay que tener en cuenta los objetos para este recurso. Esto significa dónde van a ubicar una luz de neón, dónde van a poner luminarias que ocasionen tal o cual efecto, cuál es el cono de luz que se espera ilumine determinados objetos, etc. Algunas otras imágenes de renderizado interior.
Y también en el renderizado exterior, con vistas nocturnas, se puede aplicar este recurso de las nuevas tecnologías. Hay que tener en cuenta lo dimensional. Los espacios de exposición, de circulación y de descanso pueden compartir una misma área. Por ejemplo, acá se debe circular, acá están exponiendo cosas al costado y al medio, y acá tenemos un área de descanso. También hay que tener en cuenta la espacialidad, la escala comparativa entre la dimensión de las personas con respecto al espacio. Observen la altura de esta persona con respecto a la altura general de todo este espacio. La posición de la cámara debe estar de acuerdo a lo que uno quiere mostrar. Se puede hacer una secuencia de recorrido, se puede ir acercando o alejando al observador del modelo de acuerdo a lo que se quiere mostrar. Cuando uno ingresa al interior del modelo, también debe tenerse en cuenta qué es lo que se ve y cuáles son los efectos luminosos, tanto diurnos como nocturnos, y que las personas estén en escala respecto de ese espacio, que los reflejos en los vidrios no nos perturben el entendimiento del modelo, del pabellón. Bueno, distintos elementos que hacen a un buen render. Se puede ambientar incorporando otros objetos, muchas veces vienen en bloques prediseñados, canteros, fuentes, etc. Acerca del modelado paramétrico BIM, en esta ocasión, por las circunstancias especiales que está atravesando la sociedad y en particular por el recorte del cuatrimestre a 10 semanas de duración, este será una unidad temática breve, la última semana de dictado de la materia. Habrá 2 clases informativas sobre el sistema ArchiCAD, donde se demostrará el modelado paramétrico de un local tipo stand de exposición que podría estar ubicado dentro del pabellón. Con este sistema vamos a aprender las herramientas básicas del BIM, Building Information Modeling, donde se trabaja modelando directamente con elementos constructivos, tales como muros, vigas, forjados, etc., en lugar de hacerlo con los elementos tradicionales de dibujo como líneas o figuras, como rectángulos y círculos. Algunas aclaraciones sobre el cursado. Los alumnos deben inscribirse en el SIU, en el aula virtual y en cada comisión por apellido y nombre. En cuanto esté estabilizada la inscripción, se realizará la distribución de los alumnos inscriptos en 4 comisiones internas de la cátedra. Por el aula virtual se darán a conocer las vías de comunicación de los alumnos, a los mails de cada comisión. El desarrollo de los trabajos prácticos es individual. Cada alumno trabaja solo y es responsable de su propio desempeño. Aunque las reuniones por Meet no son obligatorias, no es posible tomar asistencia a tantos alumnos, no solo sugerimos que siempre participen, sino que además vean todos los videotutoriales disponibles en el aula virtual. Y esto tiene un motivo, y es el siguiente: si algún alumno se presentara a rendir en condición de libre, se le tomará examen del programa completo, incluyendo el material didáctico de las clases informativas y todo lo que se encuentra en el aula virtual. La materia es promocional, con todos los trabajos prácticos aprobados y con las 2 evaluaciones parciales aprobadas con nota 6 o superior, se promociona la materia. Acá les muestro el cronograma y los procedimientos a seguir. Está dividido en 10 semanas, donde la primera semana es introductoria, introducción a la materia, introducción al Rhino. Ahí tenemos 2 encuentros por Meet. Y la última semana va a ser de recuperación. La penúltima semana se refiere a BIM, de modo que para el desarrollo de la materia, de los trabajos prácticos y de las evaluaciones parciales, contamos en realidad con 7 semanas. El primer trabajo práctico arranca en la semana 2, se presenta una semana después, y así siguiendo con todos los otros trabajos prácticos.
lo que está en celeste es el enunciado de la evaluación parcial, el día que se va a poner el link para que ustedes accedan al enunciado de la evaluación parcial. Hay una fecha de consulta. En realidad todas las semanas tienen la posibilidad de consultar horarios de la materia, y estos horarios son los lunes de 10:30 a 12:30 y los jueves de 19 a 21. Como les decía, hay 2 evaluaciones parciales y hay 5 trabajos prácticos. Ustedes pueden observar el cuadro y van a entender claramente de qué se trata. Si tienen dudas pueden preguntar, por supuesto. En resumen, modelado arquitectónico 3D, sistema Rhinoceros, tiene 3 trabajos prácticos y una evaluación parcial. Renderizado tiene 2 trabajos prácticos y una evaluación parcial. Y modelado paramétrico BIM con sistema ArchiCAD tiene carácter informativo. Con todos los trabajos prácticos aprobados y con las 2 evaluaciones parciales aprobadas con nota 6 o superior, se promociona la materia. Los detalles de cómo van a ser tomadas estas evaluaciones parciales se los daremos a conocer oportunamente. Si tienen dudas pueden hacer preguntas y les agradezco mucho su atención.